Muchas gracias por la invitación a participar en la 13ª edición del Congreso Internacional de Flebología y Linfología de la Academia Mexicana de Flebología. Muchas gracias, doctor Javier Serralde y demás miembros organizadores, por la deferencia. Yo me voy a referir al tratamiento de las venas safenas dilatadas utilizando la combinación de métodos térmicos y espuma esclerosante. Esta es la clínica donde tengo mi práctica privada del Hospital de Clínicas Caracas, en la ciudad Caracas, Venezuela, y no tengo conflicto de interés de ningún tipo con esta presentación. El tratamiento de la vena safena por debajo de un diámetro de 12 milímetros no presenta mayores dificultades con las técnicas endovasculares disponibles en la actualidad, ya sea espuma ecoguiada, mecánico-química, láser, radiofrecuencia o pegamentos. Y en casi todos los consensos hay cierta uniformidad en relación a su efectividad. La dificultad se nos presenta para responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el tratamiento óptimo para las venas safenas que tienen un diámetro mayor de 12 milímetros? Y yo le agrego, sobre todo cuando son mayores de 15 milímetros. En la mayor parte de la literatura publicada, esta es una condición no frecuentemente reportada. Y en Latinoamérica, muy por el contrario, vemos pacientes con venas safenas muy dilatadas y lo infrecuente es que consulten pacientes con venas varicosas sintomáticas con safenas insuficientes con diámetros por debajo de 6 o 7 milímetros, como parece ser el promedio en muchas de las publicaciones internacionales. Los efectos o factores predictivos para explicar la falla de la oclusión y la recanalización postoperatoria están bien identificados y el diámetro de la vena safena es el que tiene el mayor impacto. Le sigue el estadio clínico de la enfermedad preoperatoriamente, el CEAP, y el índice de masa corporal mayor de 35. El diámetro está involucrado en la falla de la oclusión y en la recanalización posablación térmica, entre otras razones por estar asociado teóricamente a una mayor tasa de trombosis con eventual reabsorción y recanalización de la misma. Otro factor a considerar es la posibilidad de dejar segmentos no tratados debido a la formación de pliegues por aplastamiento de la vena con el transductor de ultrasonido mientras se hace el procedimiento, alejándose las paredes laterales de la vena del efecto térmico del láser o de la radiofrecuencia, y esto eventualmente puede ser un punto de partida de una recanalización ulterior o simplemente de una falta absoluta de oclusión. Y por último, error de cálculo en la energía aplicada para tratarla, es decir, una dosis insuficiente de energía en relación al área que necesita ocluirse y que está directamente relacionada con el diámetro de la vena y tal vez con el grosor de la pared de la vena. Hay dos parámetros importantes relacionados con la densidad de energía que aplicamos cuando tratamos en forma térmica una vena insuficiente y que es harto conocida por todos los que hacen cirugía venosa endovascular. El LID, que es la densidad de energía lineal endovenosa que se expresa en joules sobre centímetros, y la fluencia, que es la densidad de energía pero en relación al área tratada, que se expresa en joules sobre centímetros cuadrados. Aquí abajo les muestro dos ejemplos. En la izquierda tienen una vena de 10 milímetros de diámetro y a la derecha uno de 15 milímetros, ambas tratadas con un lead de 90 joules por centímetro. Fíjense que en el caso a la izquierda, para calcular la afluencia, dividimos el lead de 90 joules entre un centímetro cuadrado, que son los 10 milímetros. Eso nos da como resultado una afluencia de 90 joules sobre centímetro. Y en el caso de la vena que tiene 15 milímetros de diámetro, es decir, 1,5 centímetros, cuando calculamos la afluencia, el resultado es de 60 joules por centímetro. Esto hace evidente la necesidad de aumentar la energía lineal cuando aumenta el diámetro, ya que el área a tratar es mayor, y no hacerlo hace menos efectivo el tratamiento térmico. Hay obviamente otros factores que pueden modificar positivamente esta relación, energía área tratada, como la longitud de onda, el tipo de fibra, etc. En esta publicación resalta que hay otros factores que afectan la densidad lineal de energía endovenosa o LID cuando se hace una operación de láser en venas safenas incompetentes, que es la longitud de onda y el tipo de fibra usada. Como conclusión de la revisión de esta evidencia clínica, se recomienda usar un LID entre 50 y 85 joules sobre centímetros con láseres de 1470 nanómetros o más y fibra radial para tratar la mayoría de las venas safenas hasta 15 milímetros de diámetro. También se advierte sobre el uso de energía inferior a 50 joules sobre centímetros que puede aumentar la tasa de fallos de la oclusión, especialmente en venas muy dilatadas, y sobre el uso de energía superior a 100 joules sobre centímetros que se asocia con algunas complicaciones, sobre todo muchas perforaciones. Por tanto, hay que ser más cuidadoso y tal vez más generoso con la tumescencia. Este es quizás uno de los pocos trabajos en donde se muestra de forma diferenciada la energía que se aplicó, tomando en consideración la diferencia de diámetro de las venas safenas tratadas. Se comparó contra un grupo de diferentes calibres de safena, pero todos fueron tratados con un lead de 90 joules por centímetro,
independientemente del tamaño. El mayor porcentaje de ablación se encontró en el grupo donde se individualizó la energía aplicada en relación al diámetro, pero tuvieron una incidencia de complicaciones no despreciables, como parestesias. Podemos ver que hay un ajuste de esa energía en relación a la dimensión del vaso. Ellos proponen un promedio de 90 joules por centímetro para vasos entre 5 y 15 milímetros, de 100 joules para venas entre 15 y 20 milímetros y de 150 joules por centímetro para venas entre 20 y 30 milímetros. En este punto, cabe preguntarse si hay alguna opción para tratar estas venas safenas dilatadas sin tener que usar alta energía y seguir siendo efectivos. Este es un estudio experimental muy interesante que nos abre un camino para una nueva opción de tratamiento que lo llamaremos más adelante tratamiento híbrido combinado. Y como conclusión, la autora concluye que la espuma del poliocanol potencia el efecto del láser aumentando su dispersión y su irradiación, haciendo que su área de acción sea mucho más extendida y que este efecto obviamente puede aprovecharse para potenciar su efecto terapéutico. Este globo que ustedes ven acá, arriba a la derecha de la pantalla, seguramente recuerdan haberlo visto en alguna discoteca o salas de baile. No está colocado como un adorno de la lámina, sino para ejemplificar lo que sucede según este experimento con el láser, una vez que un haz luminoso de láser se apunta hacia las burbujas de la espuma. Así como en esta lámpara, un haz de luz se convierte en miles de luces que reflejan hacia las paredes y el techo. Así ejemplifico yo los resultados de este experimento. Aquí les voy a mostrar una experiencia personal con el uso de este tratamiento híbrido, tratamiento combinado. Es una experiencia conjunta con el doctor César Carmelino, un cirujano vascular del Perú. Nosotros nos propusimos hacer un protocolo para tratamiento de pacientes con venas safenas muy dilatadas, combinando el láser 1470 y fibra radial con espuma de polidocanol en forma combinada, haciendo un tratamiento híbrido. Estos resultados los publicamos como un informe preliminar en la revista de la Sociedad Brasilera de Angiología y Cirugía Vascular en marzo-abril 2016 y lo llamamos la técnica SALF. Como ven ustedes aquí, tratamos a 36 pacientes, 43 venas safenas con CEAP entre C2 y C6, con un seguimiento de 6 meses con una tasa de oclusión del 100%, utilizando polidocanol al 2 al 3%, pero lo importante es que utilizamos para venas muy dilatadas leads relativamente bajos y sin tener complicaciones trombóticas importantes. En el año 2008 ya publicamos la experiencia completa en el capítulo de tratamiento híbrido de las venas safenas en el libro del doctor Ivanesio Merlo, que fue publicado en Brasil el año 2019, perdón. Ahora, podemos realizar este tratamiento híbrido combinado con radiofrecuencia. Recordemos que las casas comerciales recomendaban que el protocolo de tratamiento para la mayor parte de las venas safenas insuficientes se hiciera utilizando 2 ciclos en el segmento proximal de la vena, en la unión cerca de la unión safenofemoral o safenopoplitea, y un ciclo de radiofrecuencia en los segmentos distales susceptibles a tratamiento. Esto puede ser efectivo para la mayoría de las venas safenas con diámetros inferiores a 15 milímetros, pero no necesariamente para venas más grandes. Muchos desconocen en términos de energía cuánto significa un ciclo de disparo de radiofrecuencia closure fast en el equivalente lead. Yo se los muestro aquí. Un primer disparo equivale a 400 a 420 joules por centímetro, y como el catéter tiene 7 centímetros de longitud, se divide entre 7 y eso nos da 60 joules por centímetro. Cuando hacemos un segundo disparo esperaríamos que fuesen igual 60 joules por centímetro, pero la termocupla o el sensor del catéter de radiofrecuencia, que lo ven en este esquema aquí abajo, él funciona como un termostato y al registrar el calor producido por el primer disparo no permite que la temperatura se eleve un 100%, sino que alcanza un máximo de un 70%. Por tanto, el segundo disparo genera un equivalente en lead de 40 joules por centímetro. Y así con los 2 ciclos en un mismo segmento tendremos un total de 100 joules por centímetro. Esto era la cantidad de energía que se recomendaba para tratar venas safenas de 10 milímetros de diámetro, utilizando aquella regla del diámetro multiplicado por 10, cuando se trataban con láser 980, que era el láser más moderno para la época en que se introdujo la radiofrecuencia de segunda generación. En este dibujo de abajo, ustedes pueden ver que cuando se hace el segundo segmento, la termocupla igualmente registra el calor de la zona adyacente, por eso la temperatura no sube un 100% y no genera ese ciclo de los 60 joules por centímetro del primer disparo. La temperatura sube un máximo de 90%, por eso el ciclo en el segundo segmento
tratado generalmente no llega más allá de 52 joules por centímetro, así que la energía que se va entregando en segmentos sucesivos va disminuyendo. La tumescencia, obviamente, con solución fría, ayuda a que esta disminución de energía entregada sea menor. La pregunta que viene es si es suficiente con este protocolo de 2 ciclos proximales a la unión safenofemoral o poplitea y luego un ciclo en los sucesivos segmentos para tratar las venas safenas muy dilatadas, mayores de 15 milímetros, es suficiente. El doctor Lutsenko, en el Congreso del European Venous Forum en París 2014, presentó su experiencia utilizando alta energía en pacientes con venas safenas muy dilatadas tratadas con radiofrecuencia. Él propuso que se utilizaran hasta 3 ciclos de tratamiento y eventualmente hasta 4, sobre todo en venas mayores de 20 milímetros. Nuestra experiencia personal, utilizando esta propuesta del doctor Lutsenko, aquí yo atendí una pequeña casuística de consulta privada de 22 pacientes con un seguimiento de 1 año, en donde les apliqué 3 ciclos de tratamiento, siempre a venas mayores de 15 milímetros de diámetro. El único problema, bueno, 2 problemas fundamentales conseguí aquí. Uno, la alta incidencia de parestesias en los pacientes. Eso era bastante molesto a los pacientes cuando se le aplicaban 3 ciclos a pesar de la tumescencia. Y lo otro, que es que el porcentaje de oclusión de 100% no llegaba al 90%, que era lo mínimo que yo esperaba tener con esta técnica. Entonces, teniendo ya la experiencia del láser, decidí combinar la radiofrecuencia con espuma de polidocanol para esas venas safenas mayores de 15 milímetros y con la intención de aplicar energía a través de la radiofrecuencia mucho menos intensa para tratar de disminuir la cantidad de pacientes con parestesias postoperatorias, y el protocolo que utilicé fue de 2,5 ciclos, no llegaba a 3, luego FOAM, hacía 2 ciclos, FOAM, 1,5 ciclos FOAM y luego un ciclo de los demás cementos si hacían falta ser tratados. La espuma utilizada fue de polidocanol al 2% con la técnica del doctor Tesari, de 4 a 8 cc. En este caso, pues sí, conseguimos a un seguimiento de 12 meses, una tasa de oclusión mucho mejor, de 94%, y una disminución importante, muy significativa, de la cantidad de pacientes que presentaron parestesias como molestia postoperatoria, que era lo más frecuente. Le aplicaba una dosis de enoxaparina profiláctica a estos pacientes, y si había algún criterio de riesgo trombótico, pues la tromboprofilaxis se extendía. Y ya para terminar, en relación a esta estrategia de tratamiento de venas safenas dilatadas, les puedo decir como conclusión que es efectiva en términos de oclusión de las venas muy dilatadas, utilizando la sinergia de las 2 modalidades, que permite no subir tanto la energía ni tanto la concentración. Es segura en relación a la incidencia de eventos trombóticos, no prolonga mucho el tiempo quirúrgico. Es importante, obviamente, seleccionar muy bien los pacientes. Se puede aplicar tanto con láser como con radiofrecuencia, y obviamente no es la panacea, pero es un recurso siempre que no queramos hacer una safenectomía en estos pacientes. Muchas gracias por la invitación y por la atención. Un placer haber estado con ustedes, haber estado compartido con ustedes.